Saben que me salió este video de Virginia Gallardo y tengo ganas de responderle un par de cosas. Y otra cosa que no me gusta, que generalmente cuando tratamos sobre temas laborales, ponemos como enfrentados al empleador y al empleado. Cuando yo considero que así como el empleado tiene ganas de desarrollarse, de trabajar para poder traer el sustento a casa, merece un pago, y un pago cada vez mejor, esperemos, si Dios quiere, en cada uno de lo que hayan elegido para su vida. Le ponemos una carga emotiva al empleador, que es quien en definitiva apostó, se puso en riesgo. No sé, voy a ser honesto, si lo que voy a decir es 100% fiable, pero si desconfían de lo que voy a decir, tienen todo el bibliorato de la legislación argentina sobre convenios colectivos de trabajo y leyes laborales. No es que se trata de enemistar al empleado con el empleador. La realidad es que cada convenio de trabajo, vamos a fijar, por ejemplo, el de camioneros o el de transporte, es un convenio colectivo de trabajo que para poder ser el convenio colectivo de trabajo actual, primero y principal, tuvo que pasar todo un proceso de aprobación, todo un proceso de altibajos, de experiencias laborales, de gente que sufrió despidos, accidentes, temas de RT, juicios, etc. Y en base a la experiencia es que se fue legislando el actual convenio colectivo de trabajo para los camioneros o para los de transporte. Así pasa con todos los rubros. Seguramente en una Argentina como la nuestra, con altibajos. Que digo, cuando tiene que cerrar, por el motivo que sea, o sea, se lo pone en un lugar casi demoníaco en cuanto a si paga o no la indemnización, si es o lo que no es justo. Hay excepciones, por supuesto. Pero digo, el que es empresario o intenta, digo, claramente deposita ahí sus sueños, sus ahorros, sus buenas intenciones, porque quiere que a eso le vaya bien. Digo, genera trabajo. No creo que cerrar y dejar trabajadores en la calle les sea grato. Por ejemplo, uno que está pasando muchas modificaciones en los últimos 15 años aproximadamente es el de las empleadas domésticas. Ahora, hay otra realidad, Virginia, que vos también tenés que entender cuando decís esto de las excepciones. Los empleadores, la gente que contrata a una persona, no es que la persona confía, el empleador tiene una necesidad de cubrir una vacante. Y el empleado tiene una necesidad de ganar dinero porque si no se caga de hambre, porque la realidad es esa. Entonces, es el tengo hambre con las ganas de comer, ¿sí? Se fusionan ambos intereses y una mano lava la otra, ¿sí? No es que al empleado, el empleador le está haciendo un favor. Acá el empleado no le debe nada al empleador. El empleado va a ganarse el mango conforme a su esfuerzo. Y su esfuerzo están de algún modo u otro protegidos, avalados, amparados por determinada legislación o ley, que hace que a la hora de despedirlo, sea con causa, sin causa o lo que fuera, si ve un perjuicio económico, la persona pueda reclamarle a su empleador una justa indemnización. O sea, esta es la verdad. Entonces, en un futuro cercano, si llegáramos a aprobarlo, me parece que es darle la chance a esa persona que se anime a emprender, a salir adelante, a contratar, que si las cosas no funcionan, hay tiempo de modificarlas, pero de avanzar, que me parece lo más importante. La reforma laboral actual que está impulsando Milei, que saca un tema de multas, entre otras cosas, lo único que hace es beneficia al privado, al que invierte, al que es patrón, al que es jefe y perjudica al empleado. Te voy a dar este ejemplo, Virginia. A mí en el 2018, creo que fue, 2016, 2017, no, perdón, corrijo, 2017, una empresa de seguridad privada a mí me despidió.
¿Qué pasó? Yo en esa empresa de seguridad privada era franquero de 20 servicios. 7 pertenecían a un ente de gobierno y los otros 13 eran consorcios. Consorcios distribuidos por todo Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Yo ahora vivo en Mendoza. Y cuando a mí me despide esta empresa, ellos aducen que fue por la pérdida de ese ente que pertenecía al gobierno, al Estado, por decirlo de algún modo u otro. Y la realidad es que yo iba a cubrirle los francos a los chicos de ese servicio o de esos servicios que pertenecían a un solo ente gubernamental en distintos horarios. Fíjate el interés del privado. El privado aducía en su telegrama de despido que conforme a haberse perdido ese servicio se diluía el contrato laboral de ambas partes, prescindían de mis servicios y mi liquidación estaba disponible a partir del 5.º día hábil que yo recibí el telegrama. La realidad es que lo que a mí ellos me ofrecían era una paga como si yo hubiese trabajado 8 horas por día, de día, ¿sí? Y en ese servicio, cuando en realidad yo trabajaba en 20 objetivos en turnos rotativos. ¿Qué quiere decir esto? Que era lo que me iban a cagar de algún modo u otro a la hora de la indemnización. El tema de las horas extras, las horas reales trabajadas, el turno noche, los francos no gozados porque me lo cortaban. Entonces, no es que acá se está tratando de demonizar a los privados o al empleador y de santificar al empleado. Nosotros, los laburantes, somos la cara visible de un privado o de una empresa o de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada. La empresa existe gracias a nosotros. Porque si la persona, el dueño o la dueña, tuviese que hacer valer, ¿sí?, sus funciones, su actividad económica de explotación o lo que fuera, no lo puede hacer. Necesita herramientas. Esas herramientas estamos amparadas o protegidas, por decirlo de algún modo u otro, gracias a estas leyes laborales y convenios colectivos de trabajo que entiendo, acá en Argentina son un poco arcaicos y de antaño, muchas cosas. Pero acá lo justo sería que se siguiera respetando a la hora de indemnizar a la gente, sea porque fueron despedidas o porque el lugar cerró o lo que fuera, realmente lo que la persona trabajó. Que se le valore el esfuerzo que esa persona puso para que esa compañía o esa empresa siga existiendo. A mí me parece, Virginia Gallardo, y te lo voy a decir con todo el respeto y el amor del mundo, que vos en tu vida, literalmente en tu vida, sufriste un despido con causa o sin causa no justificado, porque esos labios, ¿sí?, llenos de botox, de colágeno, inflados, ¿sí?, que de hecho yo en una publicación puse que sos un Terian porque te identificas con el pez globo, ¿entendés? Y con tus perfumes caros seguramente y demás, nunca habrás pasado una situación como la que la pasa el laburante de a pie. Entonces, vamos a ser honestos, ¿no? Por ejemplo, ahora en tu campaña que hiciste ahí creo que en Corrientes, hiciste todo como casitas, ¿sí?, con tus carteles, con tu cara para perros de la calle. O sea, ¿de qué empatía hacia los privados o a los empleadores vos estás pretendiendo que nosotros pongamos o tengamos? A ver, yo no estoy en desacuerdo con algunas cosas que plantean las reformas laborales actuales impulsadas por este gobierno libertario. Yo en lo que estoy un poquito o que me hace ruido, ¿sí?, es que nosotros perdemos derechos. Esa cosa que dice o que establece, por ejemplo, que nuestras horas normales de trabajo son 48 horas por semana y el resto son todas horas extras. Yo, ¿sí?, actualmente trabajo casi 300 horas al mes, si no son más, y no gano el sueldo de convenio perteneciente a seguridad privada. Entonces, cuando hablamos de derechos, ¿sí?, vulnerados todos. Entonces, acá no solamente hay que pensar en la persona que quiere invertir, que quiere crecer, que quiere tener una pyme. No. Uno no está diciendo que acá en Argentina nadie puede crecer, porque hay empresarios y que crecen muy bien, ¿sí? El tema acá es la gente que sale a defender
a esos privados que viven en barrios privados, se han comprado más de una propiedad, podrían vivir de rentas tranquilamente. Sí hacen una inversión, pero vamos a ser honestos, garcan a la gente, la explotan, ¿sí? Y la gente vive el día a día. Entonces a mí me parece que hay que hablar un poquito con conocimiento de causa. Opa. Y algo que me faltó decir, y no porque me guste hablar, pero para que quede en claro. Yo a esta empresa, yo tenía como el mejor afecto para con ellos porque fueron los que me devolvieron el tema de la dignidad después de mi diagnóstico por HIV y pude volver a tener una obra social, beneficios como tarjeta de crédito, entre otras cosas. Pero la realidad es que como a mí me despidieron de un día para el otro, cuando yo voy a cobrar el dinero que a mí me debían abonar, se presenta la abogada y claro, yo tuve que poner abogados. La indemnización que a mí me habían hecho no se comparaba a la plata que la empresa me ofrecía. Les vuelvo a repetir, esta empresa en la que yo estuve casi 2 años me ofrecía una indemnización acorde a jornadas laborales de 8 horas, de turno día y en ese servicio. Y la realidad es que yo laburaba en 20 lugares, se me estaba descontando la nocturnidad de los otros servicios y el real de las horas trabajadas, que eran 12 horas por día, no 8 horas. En ese servicio que se perdió, que era del Estado, no se trabajó nunca 8 horas. Todos los servicios eran de 12. Entonces, se pidió, ¿sí?, un acuerdo económico, fuimos a un SECLO, que es la etapa previa de un juicio, y estuve 4 meses para poder cobrar una indemnización de la cual solo me sirvió para saldar una deuda con el Banco Galicia, porque había pedido un préstamo de 26.000 pesos, que hoy yo me río, pero había pedido un préstamo de 26.000 pesos, y para pagar los honorarios de la que me representó en Cava y de la que yo contraté en provincia, porque era de Berazategui. Entonces, al restarle, ¿sí?, o al modificar la ley laboral actual a nivel general y al reestructurar, por decirlo de algún modo u otro, los convenios colectivos de trabajo, los perjudicados somos los laburantes. Que en vez de, por ejemplo, de cobrar una indemnización de un año que podría rondar el 1,5 millones, terminás cobrando 700.000, 800.000 pesos, ¿sí? Entonces, yo veo bien que haya cosas que se quieran modificar porque es cierto, hay cosas que son un poquitito viejas, pero para que se entienda por qué mucha gente está en contra de la reforma laboral. El que pierde es el laburante, ¿sí?, que renuncia a muchas cosas de su cotidiano. Y en mi caso, por ejemplo, como en aquel entonces, estoy poniéndole el pecho a un lugar custodiando bienes y personas, ¿sí? Entonces, a mí me puede venir un grupo comando, me pega tiros, entran a robar en donde estoy cuidando y mi vida, ¿en qué queda? ¿En qué vale? Entonces, a eso es lo que uno apunta cuando agarra y dice que no, a ver, están yendo realmente contra los derechos del laburante. Y ahí vamos a demonizar a los privados, porque los privados, mientras tanto, se enriquecieron, tenían testaferros, porque por ejemplo, esta empresa que a mí me despidió tenía un presidente que era un dueño, pero el real testaferro era otra persona, porque el tipo no podía aparecer en papeles como dueño de esa empresa, porque el tipo era un retirado de un alto rango del ejército argentino. Así como era mi supervisor, que también, porque cobraba una jubilación del ejército, no podían ponerlo en blanco y su laburo lo cobraba en negro. Entonces, vuelvo a repetir, no vayamos en contra de los derechos de los laburantes y no velemos solamente por los intereses de las personas que quieren invertir, que quieren crecer y que quieren tener una pyme. Pensemos en aquella gente que se está rompiendo el traste para poderle llevar un plato de comida a sus hijos, mantener una casa o llegar a fin de mes.